Desde hace varios años nos venimos preguntando por el papel que cumplió el rock en tiempos autoritarios. Aguante, refugio, resistencia o aislamiento, encierro, solipsismo. No hay acuerdo total a esta pregunta, que curiosamente no la formulamos en torno a otros géneros musicales, solo en torno al rock. Vale citar aquí al gran crítico de rock norteamericano Greil Marcus, quien a propósito de un trabajo que su hija Cecily estaba haciendo sobre la práctica de la poesía bajo la dictadura en la Argentina, escribió lo siguiente: bajo la inimaginable presión de una dictadura, ciertos actos son gestos de una vida cotidiana subestimada, vividos en una especie de clandestinidad transparente. No existía la idea de que mientras la gente realizaba esos actos, estaban haciendo historia, estaban escribiendo la historia. Qué interesante esta idea de clandestinidad transparente. ¿No resulta excesiva la expresión resistencia para entender el papel del rock en la Argentina autoritaria? Es cierto que la idea de resistencia está afiliada a la teoría de las subculturas, allí donde lo popular es lo resistente y lo masivo, lo estandarizado, lo repetitivo. Y en ese sentido resistencia cultural hay siempre, no solo bajo dictaduras. Pero a nadie escapa que cuando hablamos de resistencia en la Argentina y en América Latina, nos referimos a otra forma de lucha. Cuando lo entrevisté para mi libro Rock y Dictadura, León Gieco desechó de plano la palabra. La sentía inapropiada, un poco grande, para lo que había sucedido con la música popular. Y me dijo, resistencia fue Rodolfo Walsh, con la carta abierta a la Junta Militar. Por otra parte, el rock argentino nunca fue completamente clandestino. Sus discos se vendían en muchos lugares, a veces incluso con algún suceso comercial, y sus recitales eran anunciados en los diarios y en las calles de la ciudad. Pero tampoco era cultura masiva, en todo caso, cierto rock anglosajón lo era. Para encontrar rock en la radio, quienes fuimos jóvenes en aquellos años, o más jóvenes que ahora, teníamos que buscar pacientemente en los extremos del dial y lo más lejos posible de lo que hoy en los medios se llama prime time. Esta situación ambivalente de estar y no estar en el mercado, de pertenecer y no pertenecer al sistema, es justamente lo que dotó al rock argentino de un cierto potencial contrahegemónico. Es lo que lo volvió una especie de clandestinidad transparente. Y no solo entre el 76 y el 83, exceptuando el momento de gran visibilidad para la juventud, que fue el año 1973, la música joven, de beat a pop, de pop a progresiva, de progresiva a rock nacional, solo cobró proyección masiva después de 1983. Pero no nos adelantemos. Así como la historia del rock argentino no empezó en el 76, la última dictadura reconoce una genealogía autoritaria de larga data. Podemos remontarnos al 55, o quizá al golpe del 30, pero más cercano está 1966. Otro golpe, el de Onganía contra Ilia, y otra música joven, la predecesora de la que nos interpeló a partir del 76. No deja de ser irónico que ese año, 1966, sea fundacional para el rock argentino y asimismo de discontinuidad político-institucional para el país, con un golpe militar que se autodefinía como Revolución Argentina, prometiendo introducir al país en el primer mundo, cuando no. Esta sincronía entre autoritarismo y nueva música joven nos ayuda a entender el carácter contracultural que supo tener el rock argentino en sus primeros 20 años de historia. Su severo modo de rechazar la música ligera de su tiempo, la dicotomía progresiva complaciente y su desconfianza a todo mandato de la generación anterior. Quieren hacerme prisionero de una tradición, advierte ese año del 66 la voz de Morris en la canción Rebelde. Y en 1967 la balsa de Lito Nevia y Tanguito sueña en voz alta, clamando por un escape al país que yo más quiero. Ese país se sitúa lejos de la realidad nacional del momento,
pero también fugado hacia el futuro, allí donde nos aguarda el cambio. Por su parte, Ayer no más, de Morris y Pipo Lernoux, critica los contenidos educativos, busca así tocar el fondo de la cuestión. El joven cuestiona el mundo de los adultos, pone en crisis los efectos de verdad de un discurso que genera rechazos. Dice la letra en una parte que ahora vamos a escuchar completa. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama, vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Oh, ya no más. Había una chica en mi cama y la besé sin fundamento. Hoy la chica ya no está. En mis brazos, en este mes no tuve mucho que comer. Hoy desperté, vi la calle y vi la gente, ya todo es gris, sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer no más, ayer no más. A diferencia de la literatura o la plástica, el rock debe hacerse público, con los riesgos que esto supone. Antes del golpe del 76, esa disputa por el espacio público se entabla a baja intensidad, pero no sin consecuencias. Los hippies argentinos de Plaza Francia o de la confitería La Perla pueden sufrir el escarnio de los grupos ultramontanos, como la Asociación FAEDA, Federación de Entidades Anticomunistas de la Argentina, o la detención en una comisaría del centro, donde les cortan el pelo por la fuerza, haciendo uso abusivo de los viejos edictos sobre vagancia en la vía pública. El reclamo de mejores condiciones para ejercitar la libertad individual, para poder vivir modernamente en un mix de militante revolucionario y hipster inglés o norteamericano, emerge con bastante claridad en muchas letras del primer repertorio del rock argentino. Como observa Oscar Terán en su libro sobre los años 60, hay en aquel tiempo dos almas que expresan a la juventud: el alma Che Guevara y el alma John Lennon. ¿Cómo suena el alma John Lennon en la Argentina antes del 76? Se expresa en relativa soledad, acusada por derecha y por izquierda de ser un mero epígono de los repertorios inglés y norteamericano, cuando no el mascarón de proa del imperialismo cultural. Si bien no faltarán las articulaciones entre los tópicos de la nueva música con los de los géneros populares tradicionales, el rock argentino de los inicios rechaza el sistema de valores del mundo simbólico de los padres, los mayores. Mientras el tango celebra los sentimientos familiares y se refugia en la nostalgia de los tiempos idos, el rock dinamita las instituciones,
desconfía de los saberes transmitidos, como escuchábamos recién en Ayer No Más, y como se manifiesta con toda claridad en varias canciones de Sui Generis o en las de otro dúo de la época, Pedro y Pablo. De estos últimos, su canción A Premios Ilegales ironiza sobre ese coafer de comisaría al que son sometidos los rebeldes de los años 60 y 70. Los perros homicidas mordiendo tus heridas, que el puñetazo vuelve a molerte la piel. A premios ilegales, enjuagues cerebrales, mecánica moderna de martirizar. Pican en los testigos, muriendo en los negritos, piensan que los vive por mamerizar. ¡Socorro! ¡Socorro! Prefieren callar. A premios ilegales, olores genitales, pistolas y cuchillos por toda tu piel. La lámpara en los ojos y los ojos rojos, el grito del loco que rompe la voz. ¡Socorro! 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 ¿Hasta cuándo la cultura criminal? Reventados emisarios del mal. Si hay alguien torturado, a mí me tortura, a mí me tortura, y yo estoy aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Y que Parodi la voz. Gracias. Y sí, estos son los apremios ilegales, de los que nadie, menos el joven que ha hecho de la cultura rock una fuente de construcción de su propia identidad, está a salvo. Pero la crítica del rock al sistema es más general, más ambiciosa, no se restringe a los procedimientos represivos más o menos ilegales de los tiempos de Onganía y sus efímeros sucesores. En realidad el rock nace como un grito generacional, rebelde e iconoclasta, ecuménico, busca sintonizar con todas las juventudes del planeta y desconfiado del Estado y sus instituciones. A propósito de esto último, el tercer long play de Sui Generis incluye al menos 2 canciones finalmente censuradas que no saldrán en el disco, Juan Represión y Botas Locas. Hablan por sí solas, aunque se quiera impedir su difusión. Son canciones de protesta, pero ¿cómo? ¿No es que la protesta emana del folclore del nuevo cancionero? ¿No es que el rock es individualista, clama por una liberación de escaso alcance político? En esta historia de intersticios y detalles, de gritos y silencios, también se sedimentan algunos preconceptos.
Recordemos el contexto, siempre el contexto. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. Lo sucede la vice Isabel Martínez de Perón en un clima de violencia en ascenso, con la Alianza Argentina Anticomunista, AAA, dirigida por el ministro José López Rega. Los montoneros nuevamente en la clandestinidad, después del efímero gobierno de Cámpora, y el ERP en plena actividad guerrillera. Antes de fin de año, el Congreso de la Nación aprobará la Ley de Seguridad Nacional 20.840 y la Presidenta decretará estado de sitio. En ese marco, espiral de violencia política, Charly García estrena su disco más explícitamente político, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Habitan allí canciones hoy legendarias, Pequeñas delicias de la vida conyugal, El show de los muertos, Las increíbles aventuras del señor Tijeras. El productor y editor Jorge Álvarez recuerda en su libro de memorias lo siguiente. La verdad es que en 1974 nos estaban censurando. Yo había elegido la vía negociadora. Los contratos del sello Microfón les daban a las autoridades el derecho de aprobar el disco que grabábamos antes de sacarlo. Empecé a reducir los flancos cambiando el nombre de instituciones, que pasó a ser Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. No obstante, cuando aparecí con el disco terminado, Mario Kaminsky me dijo que no estaba dispuesto a dejar pasar un par de temas. Charly García estaba cada vez más radical, y eso se debía un poco a que yo le había presentado a David Viñas para que pasara de ser un crítico de costumbres a ser un tipo con una ideología política algo más seria. Hasta aquí, episódicamente, la situación previa al 24 de marzo de 1976. Como sabemos, el golpe produjo un corte profundo en todos los órdenes de la vida nacional. Por supuesto, frente a los 30.000 desaparecidos, cualquier otro tema relacionado con la juventud parece menor o incluso frívolo. Pero no debemos perder de vista que hubo vida en tiempos de dictadura, que hubo música y que esa música no fue una mera distracción en tiempos difíciles. Ensayemos un breve inventario. El año del golpe fue de mudanzas y refundaciones para la música joven. A fines del 76, después de sorprender con El Jardín de los Presentes, Invisible, el grupo de Luis Alberto Spinetta, se despidió en un recital premonitoriamente elegíaco. Allí, entre otras canciones, sonó Las golondrinas de Plaza de Mayo, meses antes de que nacieran las madres de Plaza de Mayo. La tristeza de los últimos bandoneones de aquel disco de Spinetta hoy no puede ser escuchada desde otro lugar que no sea el del duelo social y cultural. Las golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol, y al llegar el verano la ciudad se cubre de flores, vienen y van. Hoy vuelan y vuelan las golondrinas, hoy las golondrinas de Plaza de Mayo. Se van en invierno, vuelven en verano. Oh, las golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, comprenderás que solo vuelan
Gracias, un fuerte aplauso para Diego Saavedra, el bandoneón. Después de esta canción se escuchaba la voz de Spinetta diciendo bienvenidos al jardín de los presentes en un año en el que la gente empezaba a desaparecer. Y a pesar de la salvaje represión desatada en 1976, traerá algunas señales de continuidad de ese espacio contracultural de la vida musical argentina. Porque, ¿qué es lo político para la dictadura? ¿Qué debe ser prohibido? Bueno, una canción como A Premios Ilegales, obviamente, Juan Represión o Botas Locas, pero el resto del repertorio rockero, así como los rockeros con sus rituales un tanto extravagantes, rémoras de un hipismo en retirada, no parecen peligrosos para la máquina de represión y censura. No parecen políticos. Las golondrinas de Plaza de Mayo. ¿Quién puede creer que esa canción proteste contra algo? Sin embargo, el rock irá participando desde su baja visibilidad en la ardua construcción de lo que Pablo Vila llama una esfera de disenso. En 1976, en una entrevista de la revista Expreso Imaginario, el propio Spinetta brinda algunas pistas sobre la conciencia joven en torno al rock. Dice allí Spinetta: creo que todos estamos unidos por ciertas pautas, con la fe depositada en nosotros mismos. Si alguna de esas pautas nos doblegara, dejaríamos de estar juntos, porque dejaríamos de ser nosotros mismos. Ese nosotros del que habla el flaco, 2 veces dicho en la entrevista, será el nosotros del rock como colectivo joven en el contexto de la dictadura. El número 1 de la revista Expreso Imaginario sale en agosto de 1976, fundada por el periodista y editor independiente Jorge Pistocchi y económicamente sostenida por el productor Alberto Ojanian. Este mensuario contribuirá al sostenimiento del rock, dándole un toque más intelectual, si se quiere, más beatnik en cierto modo. Lo mismo podemos decir del colectivo MIA, músicos independientes asociados, que en torno a Don Vitale y Esther Soto, y en estrecho contacto con Expreso Imaginario, generará un circuito de cultura rock de cierta gravitación político-cultural. En materia de medios gráficos especializados, hasta ese momento existía la revista Pelo, fundada en 1970 por Daniel Ripoll. Pero al promediar los 70, si bien sigue siendo el medio con más información sobre la escena del rock internacional y con buena data sobre los músicos locales, varios la empiezan a llamar la Radiolandia del rock. En cambio, Expreso Imaginario se erige como una revista de periodismo alternativo. En sus páginas conviven el rock con Jung y la historia del cómic con una guía práctica para tener una granja en la propia casa. Fíjense lo que escribía Pistocchi en el editorial del número 1 del Expreso. Esta revista no apunta a galaxias ni planetas exóticos, solo intenta recorrer su viaje por los espacios no anquilosados de la mente que todavía conserven a través de la música, la poesía y el amor la frescura suficiente para contener sentimientos de vida. Contener sentimientos de vida. ¿Quién puede ver en estas palabras un gesto de insurgencia o, como advierte el lenguaje de los servicios de inteligencia, un disco guerrilla en la voz de comunicadores llave? El rock articula, en cambio, un modo de contestación amparado en una situación de apoliticidad aparente. Y esa será su mejor coartada. Y esto explica la intensa actividad musical del año 76. Semanas antes del golpe, Charly García encuentra en la máquina de hacer pájaros una nueva máquina de hacer canciones, aunque esta vez con un mayor desarrollo instrumental. La formación graba un primer long play ese año, La máquina de hacer pájaros, y realiza 48 funciones en un café-concert porteño llamado La Bola Loca. También ese año León Gieco logra editar su tercer LP, El Fantasma de Canterville, que si bien sufre los embates de la censura, la mitad de sus temas originales censurados parcial o totalmente, producirá cierto impacto y pondrá en valor una canción de Charly García cuya letra debió ser modificada para la grabación. Allí donde Charly escribió «He muerto muchas veces acribillado en la ciudad», quedará finalmente «He muerto muchas veces rodando en la ciudad», un giro a la Bob Dylan quizá, y completará
pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerta, nena, vos me vendrás a visitar. Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado, nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Lo haría sin ningún temor, pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Inicia Mireto, la voz y la guitarra. A propósito del fantasma, detengámonos unos minutos en el tema de la censura en los años 76-83. La censura funciona en varios niveles. Por un lado, los grupos y solistas deben presentar a la autoridad que habilita el show, municipio, provincia o lo que fuera, un listado de los temas que se irán a interpretar. Luego está la censura sobre la instancia de grabación. La discográfica tiene la obligación de informar de lo que produce. Pero el nivel más estricto, sin duda, por los efectos sociales que tiene, es el de la comunicación masiva, el de los medios. Para eso está el Comité Federal de Radiodifusión, que viene elaborando con bastante trabajo, por lo menos desde 1969, primero a través del CONART, luego el ERT y finalmente el CONFER, un listado de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Si bien los temas de rock no serán mayoría en aquel listado, no quedarán totalmente fuera del índex. Hoy te queremos cantar, Me gusta ese tajo, Ayer no más, Canción de amor para Francisca, Las dulces promesas, La historia esta, Tema de los mosquitos, San Lorenzo, la marcha San Lorenzo en tiempo de rock,
Violencia en el Parque y Viernes 3 AM. 10 canciones. 10 canciones sobre un total de casi 300. 10 canciones en algo más de 10 años de historia del rock en Argentina. No es mucho, evidentemente. El folclorista Carlos Di Fulvio, en cambio, tendrá 15 títulos prohibidos, y algo similar sucederá con Horacio Guaraní, Alfredo Citarrosa, la dupla Isela Tejada Gómez y varios más. De cualquier manera, hay canciones que interpelan directamente a la dictadura y que no serán censuradas. Por ejemplo, No te dejes desanimar, de Charly García, del segundo disco de La máquina de hacer pájaros, Películas. La canción se edita y propala en 1977, un año terrible para los derechos humanos en Argentina. La represión está en su punto más alto. Ya hay decenas de campos clandestinos de detención a lo largo de todo el país. Muchos argentinos emigrarán ese año, incluso el grupo chileno Los Jaivas, que llegó a la Argentina en octubre del 73, después del golpe de Pinochet. Y el discurso de la dictadura contra distintas formas de insurgencia y rebelión juveniles se emite en diversos medios. Las revistas del Grupo Atlántida, por ejemplo, Somos y Gente, son virtuales voceros del régimen. También ese año el almirante Emilio Eduardo Macera brinda 2 discursos dirigidos a los jóvenes, o mejor dicho, focalizados en la juventud como problema político y cultural. El segundo discurso será tal vez el más explícito. Lo dará en la Universidad del Salvador el 25 de noviembre de 1977. Allí, cínicamente, Macera exhortará a los jóvenes a una mayor participación, pero no sin antes pasar revista a la historia del pensamiento moderno. No se salvará nadie. Marx, Einstein, Freud. Será una de las piezas de oratoria más próximas a la ideología fascista, aunque la dictadura no sea exactamente fascista. Más bien remite, sobre todo en el plano educativo, al franquismo, con su pedagogía de los valores espirituales y el personalismo pedagógico. En ese discurso Macera reconoce el espíritu rebelde de los jóvenes. Dice, la tradicional oposición de la juventud a las concepciones de los adultos, pero advirtiendo a la vez de los peligros de la droga, el rock y el terrorismo, según él, 3 frutos de un mismo árbol enfermo. Ante una situación de hostigamiento tan clara, músicos y público de rock se refugiarán en los discos, las revistas y los recitales. Estas instancias conforman un circuito de identificación cultural bien delimitado. Por supuesto, un circuito vigilado y parcialmente censurado. Discos y revistas son monitoreados por los censores de modo directo, pero el recital es más difícil de controlar. En tanto práctica social, el rock se celebra a sí mismo allí, en los teatros y estadios, por más que a la salida de los mismos estén parapetados los camiones del ejército puestos en reversa, listos para llevarse 30, 60, 100 jóvenes por averiguación de antecedentes. En esos años aprendimos el significado de la palabra racia, menos siniestra que muerte o desaparición, pero también temible. ¿Puede la dictadura ignorar o descuidar un fenómeno que, sin ser considerado un peligro en primera instancia, parece contrariar el modelo de juventud dócil que se busca promover desde los medios y el sistema educativo? Si bien en los discursos de la época no abundan las referencias explícitas al rock ni a la música en general, el objetivo de disciplinar a los jóvenes incluye, por supuesto, la observancia de los espacios y prácticas recreativas. El problema para la dictadura consiste en lograr ejercer control sobre la práctica del recital sin llegar a prohibirla. Una prohibición podría repercutir negativamente en la economía de las grandes ciudades. La música es un tema económico también. Y asimismo volver indiscriminada la persecución a la juventud. En este sentido, la advertencia, a veces directa, muchas veces solapada o confiada a los padres, se filtra entre lo permitido y lo prohibido. Habrá muchas cosas permitidas, pero cargadas de advertencias. Una canción, escrita en aquel momento y finalmente editada en 1980, Canción de Alicia en el País, de Charly García y su supergrupo Serú Girán, explica mejor que nadie ni nada el clima de incertidumbre y temor que se vive en la Argentina de finales de los años 70. Su forma musical es compleja, su estilo se enmarca en el rock progresivo.
La letra apela al recurso alegórico, lo que sin duda despistará a los censores, pero no a los seguidores de Charlie, a los partícipes del rock como refugio. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo. No tendrás poder, ni abogados, ni testigos. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. Querida Alicia, y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Pablo Juvani, un aplauso para él. Es cierto que hay bastante producción under a la par de esta,
Pero esa producción tampoco escapará a los controles. En suma, el rock debe negociar, palabra fea pero crudamente real, con aquellos que controlan el espacio público. No será posible organizar un recital en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires sin la aprobación de la Policía Federal y el Ministerio del Interior. Ni siquiera aquellas primeras actuaciones porteñas de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en el Centro de Artes y Música, o los encuentros interdisciplinarios en MEVA, la Mutual de Estudiantes de Bellas Artes, podrán ser totalmente clandestinos. Ciertamente no todo será observado con el mismo interés y recelo, pero nada que requiera por su propia naturaleza social y artística una materialización pública se saldrá de cuadro, por así decir. Aquí tenemos entonces, como en el teatro, una puesta en escena, arriesgada sin duda, pero no suicida, una apuesta que puede hacerse. En ese sentido, el rock será la última frontera, el límite entre la identidad juvenil y el aparato de la dictadura. En su performance reside la corporalidad del rock. Esta implica una política sexual muy diferente a la de los géneros musicales tradicionales. Pensemos en una noche de aquellos años, en el Festival de Cosquín, ponchos, cabellos cortos, más bigote que barba, etc. Y otra en Luna Par o en Obras. Dos códigos vestimentarios diferentes. El recital define una comunidad particular, cuyos valores son opuestos a los sostenidos por la dictadura. Ese nosotros del rock será la otredad para el régimen. Con los años, la experiencia del recital pasará a formar parte de la memoria social de esta música. No hace mucho, la revista Rolling Stone, edición argentina, publicó un número especial sobre los grandes recitales en el país. Una historia hilvanada con registros o simplemente recuerdos de recitales. Estas vivencias conforman un canon, acaso tan determinante para la identidad rockera como el de los discos o álbumes. Está claro que en la Argentina del proceso, el ritual de los recitales adquiere un cierto dramatismo. La experiencia de salir al estadio o al teatro para sumergirnos en una música voluminosa o ensordecedora, como advierte el discurso higienista de aquellos días, conlleva alguna clase de riesgo. Son tiempos de estado de sitio, de constantes detenciones en busca de antecedentes. En ese marco, cercenados los mecanismos de solidaridad social, de construcción colectiva, el rock argentino levantará puentes entre los años 60 y 70 y aquel presente. Habrá ciertos espacios hoy legendarios, primero el Luna Park, el Coliseo, luego Obras Sanitarias en el barrio de Núñez, tan cerca de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y finalmente, hacia 1981, estadios abiertos como el Club Atlético Ferrocarril Oeste, La Falda en Córdoba o los jardines del Club Obras Sanitarias. Estos espacios convocarán también a otros géneros musicales, otras tradiciones, otros repertorios. Con el tiempo, algunas propuestas cruzarán la frontera de las edades. Milton Nascimento o Astor Piazzolla en Obras, John McLaughlin y Weather Report en el Luna Park, ni que hablar de Mercedes Sosa cuando regresa al país en abril de 1982. No faltarán cruces o combinaciones, como el show que dan conjuntamente Charly García y Gilberto Gil en el Estadio de Obras. Así se mueven las canciones, las revistas, los recitales. Pero, ¿qué pasa con los intérpretes? En su gran mayoría seguirán actuando durante la dictadura, al punto de que hoy se discute qué hizo el rock en esas circunstancias. Si fue resistente o complaciente, si dijo o calló, si se enfrentó o se doblegó. La mayoría de los músicos de rock no participó de la militancia política de la primera mitad de los 70, más allá de aquel festival del triunfo peronista en marzo del 73. Hay que recordar que en el momento de mayor influencia del discurso antiimperialista, el rock no podía ocultar su origen norteamericano y británico, por más que cristalizara una letra en español, como si necesitara imperiosamente ser legitimado en el menú de las músicas argentinas. En este sentido, la dictadura implica para el rock una exigencia nueva, una suerte de examen sorpresa. Ahora debe volverse reservorio de aquel espíritu rebelde de los años 60 y primera mitad de los 70. En otras palabras, el rock debe hacerse político desde una historia propia despolitizada. Y a medida que avanza la dictadura,
Este vuelco político del rock lo irá volviendo más consciente de su papel, de su rol. En los recitales y en los discos empezarán a decirse más cosas. El oyente se irá entrenando en una escucha más perspicaz. Y algunos músicos, especialmente León Gieco y Charly García, pero no los únicos, asumirán un papel más relevante como interpelantes de la realidad política. Recordemos algunos títulos: José Mercado, Solo le pido a Dios, La historia esta, La cultura es la sonrisa, Viernes 3 AM. ¿De qué otra cosa sino del país bajo dictadura hablan estas canciones? ¿Y en qué otro lugar, sino en los recitales, pueden ser escuchadas de modo completo, tal como fueron concebidas? De esta manera, los recitales se convertirán no solo en lugares de afirmación de lo ya conocido, sino también en escenarios de grandes novedades, lugares de estreno, lugares de lo emergente, de lo que aún no tiene forma definitiva. Esto sucederá en Obras el 14 de mayo de 1982, en medio de la Guerra de Malvinas, cuando un joven rosarino llamado Juan Carlos Baglietto, al frente de una banda y en nombre de un team de autores y compositores desconocidos todavía en Buenos Aires, presenta en vivo las canciones del LP que grabó en noviembre del año anterior. Una de las grandes ironías de toda esta historia es el impulso que la Guerra de Malvinas, o mejor dicho, que la prohibición a pasar por las radios canciones en inglés, terminó brindándole al rock argentino, ya por entonces conocido como rock nacional. De regreso, Mirta, sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual por el lado del hacer. Servime algo, Mirta. Es increíble verte tal cual como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasías, solo un tiempo blando, pero eso Mirta nunca lo sabrá. No es necesario que estés alegre ni que apagues la luz. Yo entré despacio para que no me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andás. Hace de cuenta que estoy navegando. Es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve. Arriba el cielo raso y tu foto, Mirta, en la pared. La moda ha cambiado un poco, Mirta. Ya no se ve un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío de un nuevo gobierno, Mirta. No recuerdo ni tu cuerpo. Ahora me voy, Mirta. Para vos yo soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, ¿no ves cómo me la aguanto? Debajo de tu cama asoman sus zapatos, Mirta. Gracias.
cuelgo de la verja, parece que ha llovido. En la estación resuena la estrella del norte. Venid a verme cuando salgas, me dijo el turco. Acá comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Gracias. Mientras Serú Girán, el nuevo Almendra, el grupo se vuelve a juntar en el verano del 80, y León Gieco retoman los estadios y revitalizan así el panorama del rock argentino después de 2 años bastante recesivos para el rock, como lo habían sido el 78 y el 79, el ejercicio de la música joven fructifica en otros espacios, en torno a otros músicos. Un veloz inventario de aquellas incursiones nos revela una pluralidad de recitales y discos muy notable. Virus, Miguel Cantilo y Punch, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Riff, Los Abuelos de la Nada, Los Twists, Los Violadores, Celeste Carballo, Juan Carlos Baglietto como exponente de la trova rosarina, Rubén Rada y siguen las firmas. Una buena parte de estas novedades se inscribe en la actualización del género. Mucho new wave, algo de punk, mientras termina de delinearse principalmente en torno a la figura de Papo, la escena del rock metálico, el viejo rock pesado. En otros casos también se empiezan a permear las influencias del cubano Silvio Rodríguez y de los popes brasileños, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Egberto Gismonti. La idea de una canción, herramienta de resistencia, cobra forma más definida, al menos así la entienden muchos de los actores culturales del momento. Por otro lado, tanto el acceso más directo a los discos importados como las constantes visitas de músicos internacionales, ambos fenómenos producidos por la política monetaria del gobierno, la economía de plata dulce, hacen de la vida cultural una realidad por lo menos contradictoria. La dictadura tiende a ceder un poco en los controles a partir de la asunción del general Roberto Viola como jefe de gobierno en 1981, pero en términos ideológicos nunca dejará de pensarse como un régimen muy conservador. Sin embargo, su política de economía abierta permite una relación bastante fluida con el exterior, poniendo de relieve 2 lógicas, en cierto modo antitéticas. ¿Cómo seguir hablando de un modo de vida occidental y cristiano, cuando el mercado cultural está siendo literalmente inundado de estímulos extranjeros? ¿Alguien puede imaginar mayor contraste que el que existe entre el adusto secretario de Cultura, Julio Gancedo, hablando por televisión, y Ney Matogrosso, actuando de Carmen Miranda en un teatro de Buenos Aires? Es claro que la información vuelve inverosímil cualquier intento de hegemonía por parte del régimen. Naturalmente, aquellos espacios que la dictadura va cediendo a regañadientes o descuidando son inmediatamente cubiertos por voces disidentes. La revista Humor, los recitales, teatro abierto. A partir del 82 volverán muchos exiliados, Mercedes Sosa, Piero, Miguel Cantilo. A su vez, esos resquicios que se visualizan en el campo social y cultural crecerán hasta convertirse en espacios de crítica política. En 1983, una canción tachada por muchos de superficial, compuesta por un grupo platense tachado de frívolo, tomará nota del inicio de la transición de la dictadura a la democracia. Salir del agujero interior no será solo una invitación a ocupar espacios públicos. Como hemos visto, el rock nunca dejó de hacerlo, aún bajo las peores condiciones, sino también a revisar algunos preconceptos que los propios actores de la cultura joven tienen sobre la buena y la mala música, la música artística y la música superficial, en fin, el sonido complaciente y el sonido contestatario. En los albores de la vida democrática, la dicotomía que en su tiempo hizo fuerte al rock argentino, dotándolo de una identidad estética y moral, empieza a ser cuestionada por la nueva generación de jóvenes, que tiene su educación artística y sentimental en el rock duro, el suicidado de la sociedad, como escribía Spinetta en tiempos de Artaud, pero también en el pop posterior al punk. Jugar con la imaginación sin tener que pedir perdón. Reza en una de sus estrofas la canción de Virus.
Su cantante, Federico Moura, parece un David Bowie argentino. Otra estética, otra corporalidad, otra sensibilidad. El disco se editará el mes en que asuma Ricardo Alfonsín la presidencia, el primer presidente de la democracia recuperada. Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior, todo depende de la imaginación. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior, todo depende de la imaginación. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Nahuel Marquet. Así es, había que salir del agujero interior y se salió. Toda historia de canciones es una historia de final abierto. Las canciones atraviesan temporalidades, trascienden generaciones, a veces salen de escena por un tiempo, pero nadie puede saber cuánto durará su mutis, si se fueron para siempre o si solo se tomaron un descanso. Las canciones del periodo que hoy hemos recordado seguirán su vida más allá de nosotros, seguramente. Por lo tanto, toda conclusión que ahora podamos ensayar será provisoria. De lo que estamos seguros es que mientras exista una memoria de los años de la dictadura, estas canciones, y muchas otras, por supuesto, no podrán ser sacadas de contexto. Seguirán siendo una clave de lectura de un tiempo oscuro y contradictorio, en el que muchos fuimos jóvenes a pesar de. Ser rockero en la Argentina de la dictadura significó pertenecer a una franja etaria capaz de sostener una cultura alternativa, cuyo detonante era la música, y particularmente la música ejecutada en directo, en la forma del recital. Ahí estaba la corporalidad del rock, con todo su potencial, intentando mover de lugar la línea que separaba lo prohibido de lo permitido. Quienes íbamos a los recitales, tal vez creíamos que esa línea podía ser removida definitivamente algún día, que tal vez podía encontrarse algún resquicio que nos permitiera inyectar en el mundo cotidiano, en el mundo gris de todos los días, en el mundo agobiante de todos los días,
algo, alguna cosa que sucedía dentro del recital. Entre 1976 y 1983 nos refugiamos en el rock. Mucho más no teníamos, es la verdad. Resistencia o aguante, compromiso o evasión, ¿qué más daba? El asunto era seguir vivos. La música nos devolvía la conciencia de estar vivos, como escribió Jorge Pistocchi en aquel editorial de la revista Expreso Imaginario. Y la música nos ayudaba a recordar. Como me dijo Emilio del Guercio cuando lo entrevisté, volvimos a reunir Almendra a fines del 79 para mostrarles a los más jóvenes que había existido otro momento del país y de la juventud. A 40 años del golpe, con tantas canciones impresas a fuego en nuestra memoria, hoy contamos con el suficiente bagaje teórico y de información para poder analizar, para poder explicar la función que la música joven desempeñó en aquellos años. Pero en tiempos de la dictadura, sin teorías a mano, sin posibilidad de discutir estos temas, nos limitamos a escuchar música con fruición y a defenderla como si en esto no fuera la vida, como si estuviera en juego algo grande y trascendente, algo que no debía morir. Duerme tranquilamente, que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie, parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna, no te levantes, aunque su grito diga hoy de mortales. Duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre, que ya te están velando los estudiantes y el lucero trabaja para la cárcel. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Un aplauso para Laura Cardini y para Sergio Pujol. Muchas gracias. Esta canción que acabamos de escuchar no pertenece al repertorio del rock, es una canción escrita y compuesta por nuestra gran juglaresa nacional, María Elena Walsh,
no en 1976, sino en 1966, aquel golpe de Onganía. Y nos pareció que era un buen cierre provisorio, una manera de decir nunca más, pero a través de la canción. Muchas gracias por la atención.